Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿qué te impele a hablar de más? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve a hablar más de la cuenta? Es verdad, y esto es algo inobjetable, que cuando no logramos gobernar nuestras palabras, cuando hablamos, cuando debiéramos callar, o cuando no sabemos expresarnos de manera correcta, solamente estamos, amigos, con esto complicando uno de los principales escenarios de la vida humana, como son las relaciones interpersonales. Así es que levanto la pregunta y la dejo en el aire. ¿Qué te impele a hablar de más? En el libro de Job, capítulo 13, versículo 5, precisamente hace una alusión directa a esta temática que estamos comenzando a compartir. Dice Job, en una forma de reclamo a sus amigos que supuestamente están allí para apoyarlo, para animarlo en sus pérdidas, en sus dolores, en sus angustias, en sus tragedias, pero no dejan de hablar, se van turnando de discurso en discurso y tienen a Job no solamente abrumado con tanta palabrería, pero es que lo tienen cansado y está a punto de reventar en enojo contra ellos. Y escuchen lo que les dice Job 13 y verso 5. Si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes sería sabiduría. Y así mismo es. Hay momentos que la persona se le va a contar como sabiduría que aprenda a callarse un poco, que no hable de más, que se abstenga, que ayune palabras y argumentos. Pues este texto es sumamente elocuente, ¿no les parece? Si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Pues con este contundente texto bíblico nos vamos directamente sobre el tema y trabajemos con la pregunta, ¿qué te impele? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve a hablar de más? Primera respuesta, te mueve a hablar de más creer que sabes más que los otros. Los amigos de Job precisamente van de discurso en discurso, turnándose uno, otro y otro, porque ellos están convencidos de que ellos entienden más la situación que Job, saben más acerca de la vida que Job, entienden más los asuntos de Dios y los asuntos espirituales que el mismo Job. Y vamos, yo digo que esta actitud de mucho bla, bla, bla y mucho argumentar bajo la idea de creerse uno más sabio, superior, con mayores conocimientos, realmente esto le puede granjear muchos sinsabores y sobre todo grandes sorpresas, amigos, porque aquella persona demasiado aficionada a creer tener siempre la razón, aquella persona aficionada a verse como de alguna manera más conocedor que los otros, se lleva tremendas sorpresas y tremendos sustos en el camino. Así es que esta es una potencial razón por la cual muchas personas hablan de más, porque simplemente creen saber más que los otros. Segunda respuesta, ¿qué te impele a hablar de más? Coraje con alguna persona. Como vemos, esto es completamente otra cosa. Lo primero, con aires de altivez, con aires de superioridad, entonces hablo por todos lados, no me mido en absoluto, completamente desmesurado mi hablar, porque me creo superior. Pero hay quienes hablan de más no por una razón de altivez, de orgullo, sino por una razón de coraje que tienen contra alguna persona. De hecho, déjenme decirles esto. ¿Cómo conocemos que alguien tiene un problema personal con otra persona o con otro individuo, mejor lo digo así? Lógico, escúchale hablar. Escúchale referirse a esa otra persona. Y tú te vas a encontrar que el que tiene un coraje por dentro
tenga razón o no la tenga, el que tiene coraje por dentro contra alguien más, por lo general va a hablar mal de esta persona. Se va a expresar más negativamente de esta persona que cualquier otra. Y el coraje le va a llevar a que cada vez, porque no solo es que va a decir algo a espaldas de la persona, cada vez que se encuentre con esta persona, va a discutir con ella, va a pleitear con ella, va a argumentar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está disgustada, porque tiene un coraje, tiene una molestia por dentro. Y como tiene esa molestia, es capaz de discutir porque el sol salió en el cielo, por una taza de café, por Jesucristo, por la Biblia, por lo que ustedes quieran, amigos. Así es que muchas personas se ven impelidas a hablar más allá de lo razonable, porque tienen algún coraje escondido, reprimido respecto a otra persona. Sigo sumando respuestas. Les recuerdo que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué te impele a hablar de más? Puede llevarte a ello envidia. Envidia de alguien más por allí. La envidia básicamente es una molestia interior al ver lo que otros son, al ver lo que otros tienen, al ver lo que otros han logrado. Y la envidia hace que nos moleste esto. Nos puede molestar el auto nuevo de alguien por allí en el trabajo o algún vecino. Nos puede molestar lo bien que se viste alguien por allí. Nos puede molestar el estilo de vida que alguien quizá puede costearse, a diferencia de este otro que no puede costearse ni la mitad de ese estilo de vida. Y entonces la envidia hace que esta persona esté opinando y termina hablando de más. Porque la envidia le va a llevar de igual manera a cuestionar a esa persona, a hablar mal sobre esa persona, a conjeturar, a especular sobre esa persona. ¿Qué está sucediendo? Está hablando de más. Y lo que le mueve a este o a esta persona a hablar de más, básicamente es la envidia, el malestar por el bienestar ajeno. Si hay algo, amigos, que somete a prueba nuestro corazón, es la bendición ajena. Que otro tenga una mejor situación que nosotros, que otro tenga una mejor vida en algún sentido, eso prueba los corazones. La bendición ajena es el termómetro para medir, para definir, para decidir cuál es el nivel espiritual en términos de salud o de enfermedad de las personas. Sigo sumando número 4. ¿Qué más puede mover a alguien a hablar más de lo debido, más allá de lo prudente? Simplemente mala costumbre de no refrenar su lengua. Hay personas que tomaron la costumbre, hablan todo el tiempo. Pero la Biblia advierte que en las muchas palabras no falta el pecado. Y es más fácil pecar por hablar que por quedarse callado. De hecho, callar es una muestra no solamente de humildad, pero es una muestra de dominio propio. La persona, amigos, que tiene la mala costumbre de no refrenar sus palabras, de no refrenar su lengua, esta persona por lo general termina pecando con su boca. Si nosotros pudiésemos contabilizar el pecado convertido en palabras, porque pecar no es solamente esos hechos vergonzosos, socialmente repudiables. Hay quienes quizá no matan una mosca en cuanto a una acción, pero con sus palabras destruyen vidas enteras. Con sus bocas destruyen felicidad, con sus bocas destruyen el buen crédito y buen testimonio de otras personas, con su boca critican, con su boca maldicen, en fin, su boca
como dice un autor neotestamentario, es como una llama que inflama toda la creación. Así es que cuidado, porque me quedo con la sensación que el infierno va a estar lleno de gente que usó muy, pero muy erróneamente sus palabras. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque. ¿Qué te impele a hablar de más? Otra razón puede ser simple enemistad con alguien. La enemistad hace que hablemos mal de una persona, que no nos midamos, que no pongamos freno, que no pongamos límite, que no pongamos frontera. Enemistad. A mí me queda la convicción, más bien, que cuando uno siente tener enemistad con alguien, porque vamos, esas cosas pasan no a pecadores, pasan a santos y a pecadores. Es decir, enemistarse es una cosa absolutamente humana. A veces nos enemistamos con alguien, no porque queremos, no porque lo buscamos, sino porque las cosas a veces pasan solas. Y mi convicción sería que cuando uno se siente que no está bien amistado con otra persona, lo mejor es no mencionar a esa persona. Hay quienes no son, se puede decir, mi persona favorita. Entonces, cuando de pronto alguien saca a relucir el tema de esa persona, le digo, ¿sabes qué? No me menciones a esta persona, porque no me siento bien amistado con esta persona, hay algo que no está funcionando bien. Y entonces, si ponemos a esta persona como materia de conversación, prácticamente se convertirá en una tentación para mí expresar criterios que ni siquiera serán objetivos, sino que serán solo producto de alguna clase de malestar o de incomprensión que yo tenga hacia esa persona. Se dan cuenta, son distintas razones, distintos condicionamientos que pueden hacernos, que pueden movernos a hablar de más. Analícese, amigo. Analícese, amiga. ¿Está usted hablando de más en alguno de sus escenarios de vida? ¿Está usted hablando de más acerca de algún tópico en particular? ¿Está usted hablando de más en algún asunto de orden familiar? ¿O está cayendo usted en demasiadas indiscreciones, en tópicos que no le pertenecen, que realmente no le conciernen? Si usted está hablando de más, puede ser que lo haga por estas razones que hemos puesto en lista. Pero bien, es el momento, amigos, de hacer nuestra pausa ya acostumbrada. Al retornar, la pregunta que viene es muy importante. ¿Cómo gobernar tus palabras? ¿Cómo ponerle dominio a tu boca? ¿Cómo educar tu lengua? La Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la boca, de los dichos, de las palabras. Y la persona que ama hablar demasiado terminará comiendo de sus frutos. Y esa última alusión es una clara advertencia que los frutos serán amargos. Así es que a vuelta de pausa les hablo sobre cómo gobernar nuestras palabras. Vuelvo entonces en unos instantes. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, ya estamos de vuelta y les recuerdo que nuestro tema de enfoque para esta ocasión se titula ¿Qué te impele a hablar de más? A veces no nos damos cuenta porque caemos en aquello que la Biblia llama autoengaño. Y una vez que perdemos
el enfoque correcto, una vez que nuestro discernimiento se extravía por allí, una vez que nuestra capacidad perceptiva, nuestra capacidad de lectura de los acontecimientos de la vida y de las personas que nos rodean se atrofia, ya con un ojo malo que hace una mala lectura, lo que sigue de ahí en adelante son argumentos erróneos, palabras que no debiéramos decir, criterios que no debiéramos expresar, indiscreciones que no debiéramos cometer. Hace algunos meses yo miré a alguien y me quedé absolutamente asombrado. Era evidente para mí su situación de malestar con otra persona. Entonces estábamos conversando e insistía en sacar a colación en la plática a la otra persona con la que era evidente tenían una situación de fuerte discrepancia y malestar. Terminó esta persona relatándome a mí que no tenía que escuchar nada de eso, asuntos de índole personal, asuntos de índole privada acerca de la otra persona. ¿Qué tengo yo que ver?, me pregunté, en los errores, en los pecados, como se le quiera calificar. Es que el hecho que una persona cometa equivocaciones, el hecho de que personas cometan pecados y errores, no nos da el derecho a los demás de usar a esa persona y a sus errores como tópico de discusión. Eso es hablar mal del prójimo, no importa que el prójimo sea alguien que ha pecado. Entonces yo me quedé asombrado, yo dije, Dios mío, ¿cómo nos engañamos a veces? Permitimos malestares en nuestro corazón que no discernimos, perdemos el enfoque correcto y terminamos hablando de más. Esa persona habló más de la cuenta, sinceramente. Pues mire lo que Job está reclamando, precisamente esto. En Job capítulo 13, verso 5 dice, si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Dice la Biblia que el que calla pasa por sabio y el que mucho habla peca de necio. Entonces Job está harto, literalmente harto de sus amigos, harto de sus opiniones, harto de sus acusaciones, harto de sus puntos de vista, porque quieren convencer a Job de lo que ellos están convencidos, de que Job es un pecador y que todo lo malo que le ha pasado a Job le pasa por pecador, porque la gente lastimosamente suele ser así. Cuando alguien tiene un traspiés, tiene que ser porque es un malvado. Pero la Biblia habla de que los justos padecen, que los justos se angustian, que los justos sufren tribulación también. Entonces esa matemática tan simple de que porque a alguien le pasa algo malo significa que es un pecador, hombre, yo diría que eso es caer en una simpleza digna de un niño. Entonces, Job está cansado de eso en sus amigos. Y les dice, ¿saben qué? Si ustedes tan solo se callaran la boca, solo con callarse serían considerados sabios, porque lo que están diciendo son puras tonterías. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo uno puede terminar hablando de más. En la primera parte del programa establecí de base esta pregunta. ¿Qué te impele? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace hablar de más? Y les ofrecí 5 potenciales causas. 1, creer que sabes más que los otros. 2, coraje que tengas contra alguna persona. 3, envidia de alguien que, por razones injustas según tú, tiene más o es más o ha logrado más que tú. 4, por mala costumbre de no refrenar tu opinión, de no refrenar tu boca. Y 5, finalmente, ¿qué te impele a hablar de más? Enemistad con alguna o algunas personas a tu alrededor. Todo eso hace que terminemos expresando opiniones que debiéramos guardarnos porque no estamos en el derecho de. Ahora, si esto es así de innecesario, de incorrecto, de erróneo, la única pregunta que cabe aquí entonces, amigos, es cómo gobernar tus palabras.
cómo traer sabiduría a la boca. La sabiduría nace en el corazón, nace en la actitud de la persona y luego se traduce en palabras y también se traduce en acciones. Pero hablemos de palabras. ¿Cómo gobernar tus palabras? Primer consejo, no opines sin que te lo hayan pedido. Mira qué consejo más sencillo, pero a la vez sólido como un ladrillo. No opines sin que te lo hayan pedido. Hay personas que hablan y esa puerta de opinión nadie se las abrió en ninguna manera. Son personas que se colaron en la discusión, se colaron en la plática y sin que nadie les esté preguntando están opinando de todo y de todos sin que se les esté preguntando nada. Total desquicio, digo yo. Así es que esta es una buena norma, esta es una buena clave. Si tú quieres gobernar tus palabras, nunca, pero nunca, nunca, ponlo como una norma de vida para ti, nunca opines nada sin que alguien te lo haya preguntado primero. Segundo consejo, ¿cómo gobernar tus palabras? Descubre, y eso ya es la dinámica de cada individuo en su corazón, en su conciencia. Descubre si tu opinión saldrá con buena o con mala intención. Eso es algo que hay que uno indagar en sus motivos. Lo que voy a decir, ¿va a salir con mala intención? Lo que voy a decir, ¿saldrá por el contrario con buena intención? Amigos, la intención cuenta mucho. Qué importante es cuando las personas, además de nuestras palabras, logran darse cuenta, logran descubrir nuestra intención y nuestro corazón. ¿Qué dice Jesucristo? Que del corazón salen las malas acciones de la gente, del corazón salen las perversidades y la perversidad de un corazón se va a traducir en sus palabras, en su forma de hablar. Entonces, como ninguno de nosotros puede dárselas de santo de manera suficiente, no nos queda más remedio que indagar en nuestro corazón y preguntarnos muy bien, lo que voy a decir, lo que voy a expresar, lo que voy a opinar, ¿saldrá con buena o saldrá con mala intención? Te aseguro que si logras responderte esto de manera suficiente, te ahorrarás un montón de cosas mal hechas. Tercera respuesta, ¿cómo gobernar tus palabras? No dejes que tus malos sentimientos hablen. Así, no dejes que tus malos sentimientos hablen. Todos los seres humanos, amigos, todos tenemos buenos y malos sentimientos. No hay nadie que solo sea malos sentimientos. Hasta el criminal, cuya conducta es absolutamente abyecta, puede albergar buenos sentimientos. Y de igual manera la persona más santa, más respetada, puede albergar malos sentimientos en su corazón. Todos tenemos esa extraña mezcla dentro nuestro. Buenos y malos sentimientos que se van entrecruzando entre ellos como aguas buenas y aguas malas. Entonces, ¿qué es la definición? ¿Qué es la decisión a tomar? No voy a permitir que mis malos sentimientos hablen. Ya suficiente tendré con cargar una molestia, una enemistad, un dolor, una lastimadura, una decepción, un mal querer. Ya suficiente problema es cargar eso como para encima permitir que los malos sentimientos hablen. La Biblia está llena de personajes cuyos malos sentimientos hablaron. Esaú dijo de su hermano Jacob, en cuanto se muera mi padre lo mataré. Son los malos sentimientos hablando. Entonces no puedes permitir que tus malos sentimientos hablen. Otra norma, otra clave importante, siempre hablando de cómo gobernar tus palabras. Olvida la idea que decir de más te hará sentir mejor. Lo repito, olvídate de la idea. Es una idea errónea de que hablar de más te hará sentir mejor.
Hay gente que creen que si hablan mal de una persona, con eso se van a descargar. Si critican al prójimo, con eso se van a sentir un tanto mejor, y no es verdad. Esa persona solo se intoxica más con la situación. Esa persona solo se envenena más cuando piensa que si habla de más, intencionalmente hablar de más en una situación crítica contra alguna persona, con eso se va a sentir mejor. Quizá te sientas temporalmente mejor, momentáneamente mejor. ¿Y sabes por qué existe esa posibilidad de que momentáneamente te sientas bien? Porque la Biblia dice, por ejemplo, que los chismes son bocados suaves que entran fácilmente en la boca. Entonces, soltar un chisme es un bocadillo que en el momento es delicioso, pero que te va a amargar en tu conciencia, pero que va a enfermar tu corazón. Entonces, despídete de la idea que hablar de más te hará sentir mejor. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo gobernar tus palabras? No dejes a tu frustración tampoco hablar. Así como no debes dejar hablar tus malos sentimientos, no debes dejar hablar tu frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración es una especie de sentimiento de desdicha por no haber logrado lo que queríamos, por no haber alcanzado una meta o porque de pronto alguien se quedó con lo que considerábamos trofeo nuestro, en fin. Entonces la frustración habla. Y la frustración nunca va a hablar correctamente. Porque la frustración es una clase de condición enfermiza. Nos frustramos todos cuando no nos salimos con la nuestra. Si no te sales con la tuya, tú te frustras y vas a buscar de alguna manera lavar tu frustración en alguien más. Y vas a decir cosas que no debes. Y vas a opinar cosas que nadie te está preguntando. Y te vas a meter en asuntos que nadie te está pidiendo meterte porque será tu frustración hablando. Por eso te digo, no permitas nunca a tu frustración hablar. Pues bien, amigos, en esta segunda parte del enfoque, la pregunta fue ¿cómo gobernar tus palabras? ¿Cómo hacerlo? 1. No opines sin que te lo hayan pedido. 2. Descubre si tu opinión saldrá con buena o con mala intención. 3. No dejes que tus malos sentimientos hablen por ti. 4. Olvida la idea que decir de más te hará sentir mejor. Y 5. No dejes a tu frustración hablar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué te impele a hablar de más?